Feliz día, chicos. El tema que nos ocupa hoy es la localización de plantas industriales. Este es el siguiente tema que nosotros vamos a evaluar para el 20%. El 20% va a ser un cuestionario que les voy a colocar en la plataforma. Dentro de un rato interactuamos para saber cómo van con los grupos y cómo van con el trabajo que me deben hacer, que los dividí en dos grupos, en técnicas de estudios de tiempo y estudios de movimientos. Las plantas industriales. El tema de localización de plantas industriales consiste en buscar el lugar idóneo para colocar la planta industrial. Es bien importante, puesto que si no se hace un estudio minucioso a la hora de seleccionar la planta industrial, a la hora de instalar la planta industrial, esto podría originar unos costos en el futuro. ¿A qué me refiero? Que de repente, cuando se va a instalar una planta industrial, tiene que hacerse un estudio minucioso. Si no se hace ese estudio, sino que se instala a priori, posteriormente se van a ver dificultades en cuanto a la localización, a consecución de materia prima, mano de obra, en fin. Y esto origina más costos. Entonces es un estudio que se debe hacer previo. De hecho, en muchas organizaciones lo planifican y se hacen conjuntamente con la ingeniería conceptual. Por eso es importante. Lo importante es minimizar costos, evitar que en un futuro esto se convierta en un problema. ¿Cuáles son las etapas que comprende esta localización de plantas industriales? Hablamos de dos tipos, de macrolocalización y microlocalización. La macrolocalización tiene que ver con la selección, pero de una vasta región. Por decir algo, cuando estamos hablando de una región extensa, por decir algo, ¿dónde vamos a ubicar la planta industrial? En Canadá, en Venezuela, en Colombia, ¿en qué parte o en qué lugar, en qué país lo vamos a utilizar, a instalar? Obviamente, pues allí se toman en cuenta unos factores que más adelante vamos a irlos estudiando. Y la microlocalización es el lugar específico dentro de una región. Por decir algo, ya vamos a instalar la macrolocalización, implica que, bueno, la planta industrial se va a instalar en Venezuela. Y la microlocalización en Venezuela, ¿en qué región y particularmente en qué zona va a estar ubicada la planta industrial? ¿Cuáles son las causas de las razones de localización? Muchas veces las empresas se ven en la necesidad de ampliar mercados, porque necesitan incrementar la infraestructura o porque simplemente están planificando desde cero una planta industrial, ¿verdad? Hay varios factores que se deben tomar en cuenta. Los factores físicos. Cuando estamos hablando de factores físicos, nos referimos a las materias primas y la energía que es necesaria para el proceso productivo. Factores demográficos, esto tiene que ver con la región, particularmente tiene que ver con el mercado, el transporte, la mano de obra, y factores económicos y políticos que tienen que ver con las políticas gubernamentales, el pago de impuestos, que tengan que ver con una región u otra. Alternativas de localización. Estas son las mismas razones por las cuales las empresas deciden localizar o hacer un estudio de localización de plantas. Bien sea porque la instalación que tienen es ineficiente o ya no cumple los requerimientos o necesitan ampliar su capacidad instalada, por lo tanto necesitan expandirla. Y allí es bien importante porque ver si la empresa de repente no tiene la posibilidad de crecimiento vertical o horizontal, entonces se debe planear dónde se va a hacer la localización de esta nueva planta industrial. Otra porque se deben crear nuevas instalaciones en nuevos lugares. ¿Por qué? Por la reapertura del mercado, porque de repente ya tiene que distribuir a más regiones y se hace necesario colocar una planta industrial allí cerca de donde están los nuevos mercados. Esa sería una razón.
y la otra sencillamente porque debe cerrar en algún lugar y abrir en otro. ¿Por qué? Porque por restricciones gubernamentales, por cuestiones de seguridad, pago de impuestos, o porque sencillamente no le han renovado los permisos, entre otras cosas. Por eso es que decide cerrar en algún lugar y abrir en otro. La localización, cuando hablamos de la localización de plantas industriales y hablamos de cada uno de estos factores, están los recursos naturales. Obviamente, esto de los recursos naturales, en el pasado, las empresas trataban de ubicarse cerca de donde estaban las fuentes de recursos naturales, es decir, donde voy a colocar, donde está la fuente de la materia prima. Esto era porque por razones de transporte, porque los transportes en Venezuela pues eran costosos y no existía la infraestructura para mover las mercancías de un lugar a otro y era más conveniente instalarla donde estaba la fuente de los recursos, que en este caso eran las minas, o donde directamente estaban las minas, pues la planta cementera se ubicaban donde estaban las cercas de las minas de sílice. Las plantas de carbón, pues donde estaban las minas de carbón y así sucesivamente. Pero ahora, en la actualidad, hay muchas alternativas para transportar, bien sea acueductos, oleoductos, por avión, por carreteras. Existen los medios de transporte, no son tan costosos y no es necesario que de repente las plantas estén ubicadas en lugares tan retirados. Otro factor tiene que ver con los transportes y las comunicaciones. Obviamente el lugar donde se vaya a instalar la planta industrial debe ser de fácil acceso, tanto para recibir los insumos que requiere la empresa, es decir, las materias primas y todo lo que requiere para que pueda operar, como también el despacho de sus mercancías y obviamente facilitar las comunicaciones, y más ahora en un mundo tecnológico. La disponibilidad y costos de mano de obra, esto es bien importante. Fíjense que también anteriormente cuando las empresas requerían mano de obra no tan especializada, entonces, ¿qué era lo que hacían? Instalaban la planta industrial en países del tercer mundo donde la mano de obra es más económica y se pagaba muy poco. Entonces, de repente tenía una planta de procesamiento de cualquier artículo al menudeo. Entonces, ¿qué hacían? De repente instalaban en África o en algún lugar donde la mano de obra fuese económica y posteriormente lo transportaban porque lo que tenían que transportar ya eran los productos terminados. Eso era también otra alternativa. Otra es la cercanía al mercado. Pues de repente, depende de lo que a lo que se dedica la empresa, pues debe estar ubicada cerca del mercado. Por decir algo, estas empresas que suministran servicios de televisión por cable o de internet tienen que estar obviamente ubicadas donde está el mercado, es decir, en zonas urbanas. ¿Por qué? Porque en las grandes ciudades, porque no pueden estar en los campos o en sitios apartados porque pues no ganarían mucho y se irían a la quiebra. Deben estar cerca, en ese caso, cerca del mercado. Otro y un factor muy importante son los factores políticos y legales que debe imperar en un país. Bueno, para nadie es un secreto, ¿saben? Cuando los gobiernos y estos son de tipo dictadura o tipo comunismo, pues las empresas suelen alejarse de esos lugares porque allí no hay seguridad y porque en cualquier momento le podrían expropiar y no tienen ninguna garantías. Y por eso deciden irse para otro país donde haya mayor seguridad y donde estos factores políticos legales le brinden la oportunidad de instalarse allí. Los factores ambientales son bien importantes, es decir, por la cuestión de la calefacción, en el caso de que sean lugares muy fríos, o de repente, si son lugares muy cálidos, pues tiene que contar con el suministro de aire acondicionado, la existencia de infraestructura adecuada para ello y los costos y existencia de los terrenos. Eso también es otro factor bien importante porque de repente en las grandes ciudades, en zonas urbanas de grandes ciudades, los costos de los terrenos son más elevados que de repente si están en una zona a los alrededores de las ciudades, que generalmente allí es donde se instalan los parques industriales. Bien, en Barquisimeto, Valencia, en estas ciudades hay, y en Maracaibo también pues, existen los parques industriales o zonas industriales, donde allí es que se localizan
industrias precisamente por el factor de los costos de los terrenos. Dentro de los métodos de localización existen métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Bueno, el método cualitativo. Este es un método cualitativo, pero está combinado. Aquí se le asignan qué es lo que se va a hacer. Se tiene que reunir un grupo de expertos que indiquen cuáles son los factores predominantes para su empresa. O sea, y le dan un peso ponderado. Ese peso ponderado no debe exceder de 1. O sea, que la suma de todos esos factores no debe exceder de 1. Por decir algo, voy a localizar una planta industrial y para mí el factor importante es la materia prima, la cercanía del mercado, la mano de obra y el clima. Yo le doy unos pesos ponderados. ¿Y cómo se hace esto? Se reúne un grupo de expertos que los que quieran instalar la planta industrial hacen una lluvia de ideas y establecen cuál es el peso ponderado que debe tener. Por ejemplo, en este caso, le di el peso ponderado de 0,35 para la materia prima, 0,10 para la cercanía al mercado, 0,25 para la mano de obra y 0,30 para el clima. ¿Qué va a suceder? Si tenemos alternativas de localización, como aparece acá, localidad A, localidad B, es decir, que yo tengo dos alternativas donde colocar la planta industrial, yo le voy a dar, ¿verdad? Para cada ciudad, en cada ciudad o en cada lugar donde vaya a establecerlo, también este grupo de expertos le da un puntaje cualquiera, generalmente del 1 al 10 o del 1 al 9. Para cada localidad. Supongamos que en la materia prima para localidad A sea 5 y para la localidad B sea 7. Este valor que está acá, ¿cómo se obtiene? Lo voy a subrayar en rojo. Ese valor, ¿cómo lo vamos a obtener? Multiplicando el peso ponderado por el peso que tiene el factor en esa localidad. O sea, 0,35 por 5 me da 1,75. Lo mismo voy a hacer para la siguiente localidad. Voy a multiplicar 0,35, pero ahora por 7, porque en la localidad B ese factor tiene un valor de 7. Entonces, al multiplicar 0,35 por 7, obtenemos 2,45, ¿cierto? Y para esa localidad. Y así vamos haciendo con cada uno de los valores. Por decir algo, si este fuese 8, ¿cómo voy a obtener este valor que va acá? Multiplicando 0,10 por 8. Y el resultado se debe colocar en esta celda. Si a este valor le damos un valor de 6, ¿cómo obtenemos el valor de esta casilla? Multiplicando 0,10 por 6. Eso es 0,10 multiplicado por 6. Y el resultado lo escribimos en esa celda. Y aquí en este caso les dije que era 0,10 multiplicado por 8. Así vamos haciendo con cada uno de los factores. Pero para eso se deben reunir los expertos, ¿verdad? Para darnos estos pesos que van en las localidades, al igual que el peso ponderado. ¿Qué hacemos posteriormente? Se suman todos estos puntajes para la localidad. Aquí se debe sumar. Se debe sumar y obtener aquí el valor. Aquí va la sumatoria. Sumatoria. Igual en esta otra columna se debe colocar una sumatoria. Y el valor que nos dé más alto, ese es el sitio idóneo para colocar la planta industrial. Otro método es el método del centro de gravedad. Esta es una técnica muy sencilla, se suele utilizar para determinar la ubicación de bodegas intermedias y puntos de distribución. Esto es cuando la planta industrial pues, ha expandido su mercado y necesita instalar bodegas en sitios estratégicos cercanos al mercado para hacer una distribución. Entonces, se toma en cuenta las distancias que separan de la casa matriz, por así decirlo, y el posible lugar donde yo voy a colocar esa bodega o ese centro de distribución. Se toma en cuenta también cuál es la capacidad de producción o qué es lo que es requerido por ese mercado. Es decir, en cuanto a volumen de producción de cada instalación.
y se sacan unas cuentas, que son estas fórmulas que están acá. Esto se basa en un sistema de coordenados XY y se deben ubicar puntos, el CX y el CY. Pero ¿cómo se calcula eso? Se calcula multiplicando la distancia por el volumen de producción que se va a enviar. Por ejemplo, yo tengo una planta, no sé, en Maracaibo, pero yo tengo mercados hacia el occidente, hacia el oriente del país. Entonces lo voy a colocar en sitios estratégicos. Supongamos que tengo posibilidad de instalar mi planta en Barquisimeto o en Valencia. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo buscar para atender distintos mercados. Puede ser que una quiera atender los llanos y otra quiera directamente el oriente del país. Entonces debo multiplicar las distancias que hay de la distancia recorrida, en este caso por las mercancías que se van a enviar, por el volumen. Y todo eso se divide entre el volumen de producción. No se preocupen por esta fórmula, esto es a modo de conocer cuáles son los métodos. Existen muchos más. Quise explicarles hasta acá para que no se me vayan a confundir. Esto ustedes lo van a ver posteriormente, pues estas son materias de ingeniería que la vamos a ver posteriormente cuando ya estemos viendo las materias de la carrera. Hasta acá les comparto. Necesito que me digan si hay alguna duda. Cuéntenme. Activen los micrófonos para que me digan, Freddy, ¿tienes activo el micrófono? Cuéntame cómo estás. Si tienen alguna pregunta. Neilin, cuéntame, activa el micrófono. Gracias, Nicole. Gracias por responder. Aprovechen ahora, ¿verdad? Para indicarme si tienen alguna duda con respecto al...